TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de televisión del Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Síganse cuidando en este asunto de la pandemia, todavía no termina, así que hagamos la parte que nos toca como ciudadanos. Les damos la bienvenida y hoy vamos a platicar de literatura. Como saben, pues en el programa de estudios literarios del Colegio de San Luis hay gente muy activa, muy movida y siempre proponiendo cosas interesantes. Y en los próximos días tendremos un evento de carácter internacional y bueno, pues eso nos está convocando al programa de hoy. Es En la mirada de otros, retratos y autorretratos literarios del siglo XVI al XX. Del 19 al 23 de abril se va a llevar a cabo, así que acompáñenos a ver esta breve cápsula. Es una especie de introducción al tema y regresamos para presentar a nuestros invitados de hoy. El Colegio de San Luis te invita al Coloquio Internacional En la mirada de otros. Retratos y autorretratos literarios de los siglos XVI al XX. Coordinado por el Dr. Fernando Morales, investigador del Programa de Estudios Literarios del Colegio de San Luis, con la participación de Miguel Ángel de la Calleja y Antonio Saborit. Entre otros aspectos literarios, se revisará cómo algunos escritores mexicanos retratan a otros escritores de los siglos XVI al XX, del 19 al 23 de abril del 2021, a través de Facebook Live y YouTube del Colegio de San Luis. Consulta el programa completo en nuestra página web y redes sociales. Bien, pues estamos de regreso, ya listos para comenzar y les presento a quienes el día de hoy nos hacen favor de estar con nosotros. Y está el día de hoy Miguel Ángel de la Calleja, a quien saludo con mucho gusto. Él es profesor, escritor, actualmente, si usted me corrige, director general de Parentalia Ediciones y profesor de la FES Acatlán en la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Qué tal quedan? Muy buenas tardes. Gracias. También nos acompaña Antonio Saborit García Peña. Él es historiador, ensayista, traductor y editor mexicano, viejo conocido del Colegio de San Luis, porque el año pasado también estuvo acá con nosotros en un curso, colaborando en la cátedra del programa de literatura, en la cátedra Manuel Calvillo. Así que, bueno, pues también un gusto saludarlo y recibirlo en este espacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y nos acompaña Fernando Morales, quien es investigador también del Colegio de San Luis y de los más inquietos personajes del programa de estudios literarios. ¿Cómo estás, Fer? Gracias por acompañarnos. Bienvenido, cabeza de este interesante proyecto que nos vas a platicar del Coloquio Internacional. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Lidia. Muy buenas tardes. Pues te diría que más bien somos tres cabezas en esta hidra extraña que es En la mirada de otros, pero platicaremos Bueno, con pues mucho gusto de empecemos ello. entonces. Platícanos justo por qué se llama así este Coloquio Internacional En la mirada de otros, retratos y autorretratos literarios de los siglos XVI al XX. ¿Por qué se llama así? Bueno, primero platícanos en qué consiste y un poco empezar a esbozar el nombre. Claro que sí, Lidia, con mucho gusto. Esto empezó, como muy bien lo dijiste, el año pasado, cuando Antonio decidió aceptar nuestra invitación como profesor visitante en la Cátedra Manuel Calvillo Alonso 2020. Y comenzamos a trabajar un curso. En un momento iba a ser un curso presencial, pero después llegó la pandemia y ya sabemos todo lo que significa estar encerrados. Para hablar acerca de biografía, la biografía y la autobiografía, ¿no? De principio era un tema que podría ser así como bastante general, una cuestión que iba a ser algo a caballo entre historia y literatura. Y en el transcurso del camino, Antonio decidió irlo afinando a cuestiones que tenían que ver con cómo los escritores mexicanos hablan, retratan, ven a sus colegas, ¿no? A otros escritores. Entonces, así fue como decidimos llegar a retratos literarios, ¿no? Retratos y autorretratos. De inicio, en ese momento, estábamos planteando la posibilidad de trabajar con textos desde el siglo XVIII hacia el siglo XX.
El primer texto que que nos presentó Antonio en ese momento fue la biografía de de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Escrita por Diego Calleja. Y en el transcurso del camino, nuestro curso se convirtió en un seminario al que han asistido constantemente profesores de diferentes escuelas, al que han asistido también alumnos de de nuestro Colegio de San Luis y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y nos echamos para atrás y entonces se convirtió en una cosa ya que es del siglo XVI hasta el siglo XX. Todavía estamos como pensando si nos aventamos a editar y cosas que tengan que ver con siglo XXI, pero bueno, ya platicaremos un poco acerca de eso. Esa es como la razón por la cual comenzamos un proyecto, ¿no? Que ahora ya se convirtió en esta hidra rara de la que te platicaremos paso a paso. Antonio Saborit, platícanos, creo que tú eres como el responsable de haberle puesto justo así, ¿no? En la mirada de otros retratos y autorretratos literarios. Eso sostiene Fernando, yo la verdad no recuerdo. Pero segura, si lo dice, si lo afirma Fernando, ha de ser verdad. Eh, es parte, bueno, como lo comentó él, todo empieza en esa invitación que mucho me honró a la cátedra y se complicó de manera muy interesante en el transcurso de nuestras conversaciones y, y pues ahí se forjó este asunto sin tener la menor idea de que íbamos a llegar a la televisión en San Luis Potosí una tarde a conversar a propósito de nuestras iniciativas. Eh, ha sido una experiencia gratísima en un medio y en un momento en el que la palabra grato es difícil de aplicar, trabajar juntos en este proyecto, la verdad, que tiene, y ya hablaremos más adelante de esto, pero que tiene que ver cuidado también. Miguel Ángel de la Calleja, ¿cuál es la importancia de combinar varias disciplinas? En este caso, la historia, la literatura. Tú tienes importantes contribuciones a estos estudios, precisamente de literatura y cultura española. ¿Por qué provocar la multidisciplinariedad? Yo creo que desde el inicio yo me uní aquí al seminario en una invitación pública y cuando ya nos estuvimos pues trabajando con la propuesta de Antonio, que la reitero mucho siempre en la idea de la parte más necrológica, que fue como empezamos, es decir, de este proceso histórico donde pues se habla de la gente que se le hace una nota en el periódico o a veces en televisión, radio sobre quién murió y algún amigo o algún conocido hace una nota, una buena nota, una nota magnífica sobre algo que a veces en viva nadie lo hace, ¿no? Y en el momento alguien investiga y todo. Y esta reunión, entre lo histórico, en esto que comenta, sobre lo que sucede en un momento determinado de que alguien muere y otro hace más que las fechas de vida y de nacimiento y de muerte, sino rasgos importantes que pueden ser entre lo que conoció, entre la amistad o entre la enemistad, es decir, la verdad, es decir, de quien habla y dice, voy a hablar de alguien que quisiera decir cosas que nadie ha dicho, ¿no? Y esa reunión de un momento histórico, parte de un momento cultural, pues fue el motivo, y creo que esta es mucho la importancia que Antonio y Fernando guiaron muy bien cuando iniciaron el seminario, de poder encontrar actualmente, pero luego hacia atrás, quiénes habían hecho este tipo de cosas, ¿no? Y cuáles eran las variantes entre esta parte necrológica, y lo voy a decir porque me interesa mucho que se dice, ¿y quién ya lo va pues contando en vida, ¿no? Es decir, voy haciéndole una nota biográfica al amigo en un periódico porque estaba publicando algo, pero no necesariamente nada más la parte literaria, que es lo que hemos trabajado, y yo creo que en un ratito más hablaremos más de eso, porque el retrato no implica que estemos hablando sobre elementos literarios de los que se están hablando, sino
pues muchos otros caminos diferentes, donde se conjunta la historia del momento, el momento cultural, la forma de escribir o la forma de pensar a alguien, la forma de describir, porque uno pensaría que es personal, pero no, a veces hay una cierta estructura de redacción o una forma de manera de describir al otro que es el del amigo, pero también el del momento cultural en que se está. Y creo que eso es una parte muy importante porque te dice cómo ves al otro, no nada más desde el punto de vista personal, sino cómo ves al otro desde formas de decirlo, es decir, formas de presentarlo al otro, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresando seguimos platicando con nuestros tres invitados de hoy. Todo el mundo está cordialmente invitado para que sigan las transmisiones. Tendremos este evento, este coloquio internacional en la mirada de otros, retratos y autorretratos literarios de los siglos XVI al XX, del 19 al 23 de abril, a través de la página de Facebook del Colegio de San Luis y a través también de nuestro canal de YouTube. Así que bueno, pues estén pendientes a través de redes sociales, nuestra página web, podrán consultar los horarios, el programa completo, los invitados, en fin, será un evento muy, muy enriquecedor y bueno, pues ahí tienen a la cabeza a estos tres personajes desde el programa de estudios literarios del Colegio de San Luis. Una pausa y volvemos. Estamos de regreso y vamos a platicar, bueno, pues de este tema que va a ser motivo del coloquio internacional que en los próximos días se va a llevar a cabo acá desde el Colegio de San Luis y que también tendremos la transmisión en vivo y bueno, pues ahí estaremos compartiendo desde SPI FES Acatlán, desde su canal de YouTube. Bueno, a ver, platíquenos un poco justamente sobre a qué se refiere con retratos y autorretratos literarios, qué tienen, qué incluyen, cómo se construyen. Antonio Saborit. Bueno, la idea original era hablar sobre la manera en que los, eh, los autores mexicanos han hablado de otros autores mexicanos, cómo han retratado, si es que lo han hecho, a los otros. Por ahí empezó el asunto. Era una indagación justo para el espacio de un seminario que originalmente pues estaba pensado para realizarse en el interior del Colegio de San Luis durante unos días, en dos tandas en el 2020, y que por motivos de la pandemia, pues hubo que, por la pandemia, hubo que recurrir a esta herramienta que ahora nos tiene juntos a los cuatro conversando. Y al hacer esto, Fernando abrió eh, el espectro a, bueno, pues que quien quiera sumarse, pues que se sume. Y la sorpresa fue que la primera mañana había una cincuentena de colegas eh, conectados a la conversación, y así se siguió durante 5 sesiones. Nos fuimos conociendo la participación. Yo hablaba un poco al principio, ponía la mesa y luego venía una muy sustanciosa discusión en donde, bueno, descubrimos Fernando y yo que no estábamos tan solos en el espacio, que había otros colegas que tenían intereses semejantes, no solo intereses, sino numerosas lecturas que aportar al seminario y a nuestra manera de ver, de suerte que mi idea original, que tendía hacia el pesimismo, en el sentido de que había poco, de que ese era un material escaso entre nosotros. Bueno, descubrimos que no era así. Muy probablemente tenemos muy pocas biografías formales, ¿no? A la manera inglesa o a la manera francesa,
500, 600 páginas sobre la vida de algún personaje. Pero lo que sí tenemos y en abundancia son numerosas instantáneas, retratos de escritores sobre otros escritores, como dijo muy bien Miguel Ángel. La reacción inmediata. Carlos Fuentes ante la muerte de Salvador Elizondo, entonces escribe de inmediato 4 cuartillas, 5 cuartillas, en las que recupera su amistad y 2 o 3 anécdotas centrales para él en su relación con Salvador Elizondo. Por ejemplo, así tenemos un montón de cosas, pero ya me alargué demasiado. Que hable Miguel alguien. Ángel, gracias, Antonio. Miguel Ángel, cuéntanos qué has encontrado, cuáles nos puedes compartir, así como muy emblemáticos, que nos ilustren estos rasgos que pueden ser muy diferentes o no sé qué tengan en común en el siglo XVI o en el siglo XVIII, qué se dicen, cómo se identifican, cómo se reconocen estos escritores. Yo creo que retomando muy bien lo que dice Antonio ahorita, es decir, este salto, bueno, un poco de cómo un escritor habla de otro escritor, sin pensar en la biografía organizada de 100 o 200 cuartillas, sino el impulso que da por muchos motivos, eso es lo que nos ha unido en mucho de lo que hemos encontrado. Es decir, ¿cuál ha sido ese salto, verdad? Impulso vital que le dio, que puede ser de muchos tipos, no necesariamente es la muerte de alguien, a veces puede ser la publicación, puede ser el encuentro, pueden ser diferentes maneras. A veces pueden ser cosas diferentes. Un día platicamos, pongo un ejemplo de los que a mí me gustaron, de los que propusimos, le obligan, porque era obligado por un periódico, a Ricardo Garibay a entrevistar a Agustín Lara, y hace la entrevista, pero el retrato que él hace para sí mismo, que es el que nos gusta, es muy diferente. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene que ver con la necesidad de presentar al gran cantautor, ¿no? Al famoso de algunas, sino la intimidad de lo que hacían cuando llegaban, de los regaños, del enojo, de las borracheras se ponían y demás cosas que él cuenta. Y que entonces esa parte de salto de por qué razón lo obliga, es creo que lo que hemos ido encontrando que va juntando a cada uno de estos siglos que vamos explorando, ¿no? Finalmente, cada uno tiene sus propias estructuras, pero lo interesante es qué motiva, ¿no? ¿Qué mueve a que cada uno vaya haciendo, ¿no? El gusto de saltar a alguien, el de alguien se perdió en el camino y lo encontró otra persona, que nos ha sucedido mucho, ¿verdad? De repente de que alguien encontramos de otro, y mucho a veces lo informal, vamos a llamarlo, en el sentido de que aparecen en los lugares donde uno pues pensaría que no van a aparecer un retrato, ¿no? No va a aparecer una pequeña semblanza. Fernando, ¿cuáles son las aportaciones principales a la literatura de estos retratos y autorretratos? No sé si te acuerdas cuando platicábamos hace 6 o 7 meses en otro programa, una de las cosas que yo siempre he estado como intentando empujar es romper esta idea de nuestros autores monolíticos, personas de bombín y sombrero que siempre andan por la vida pareciendo que salieron, ¿no? De la historia de la literatura o que salieron de la monografía esta que comprábamos en las papelerías, ¿no? Yo creo que ese es uno de los hallazgos, una de las cosas con las que nos hemos enfrentado y que resulta muy sabroso, es voltear a ver a muchos de estos personajes que pertenecen a la historia de la literatura, ¿no? Y lo digo con esta voz engolada que estamos acostumbrados a escuchar, como seres humanos normales, comunes y corrientes que juegan con sus hijos y que salen a beber y que tienen que se vuelven muy, muy vitales conforme nos los van describiendo, conforme nos los van retratando sus contemporáneos, ¿no? La gente que los conoció en carne propia, ¿no? Me acuerdo mucho, por ejemplo, esta es como una de las pequeñas primicias que mostraremos eventualmente ya en nuestros productos. A Pepe Solís, es un periodista de finales del siglo XIX, hablando acerca de Federico Gamboa. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar en Federico Gamboa como este hombre de bombín, traje negro, que siempre anda con su bastón en la mano y con su bigote, porque son los retratos de cuando él ya es adulto. Y Pepe Solís saca una cosa maravillosa diciendo, yo me acuerdo de Federico Gamboa cuando estábamos en la primaria.
en la escuela de Gustavo Vaz y era un travieso de primera y le gustaba molestar a los demás niños, pero siempre molestando en buena fe. Yo no se queda así como que, ¿y este quién es? Este autor, que no es, también tuvo infancia, ¿no? También fue niño en algún momento. Lo pienso en otros términos, por ejemplo, estamos acostumbrados a pensar en Guillermo Prieto como este adalid de la literatura del siglo XIX, ¿no? Este gran hombre que nos habló acerca de el costumbrismo y de la vida cotidiana. Y en este costumbrismo y vida cotidiana y en este ser ministro y en este ser hombre político, de repente se nos aparece un retrato, ¿no? Un retrato escrito por el mismo Federico Gamboa en el que dice, yo lo conocí cuando éramos niños y él era amigo de uno de mis tíos y entonces llegaba y nos daba una moneda para que fuéramos a comprar nuestros dulces. ¿Qué? ¿También hacen eso? Sí, efectivamente, ¿no? El hecho de pensar en nuestros autores como gente normal, como gente de a pie, nos da la posibilidad de entender la literatura desde una perspectiva completamente distinta. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados. Y bueno, pues les recuerdo que en los próximos días tendremos este evento, este coloquio internacional en la mirada de otros, retratos y autorretratos literarios del siglo XVI al XX, del 19 al 23 de abril. Continuamos, recuerden, el programa completo lo pueden consultar a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web. Volvemos. Don Antonio Vanegas Arroyo era originario de Puebla. A los 7 años de edad vino a la capital en compañía de su padre, que era impresor, con el que aprendió el arte de Gutenberg. En 1875 se casó y un año más tarde se separó de la casa paterna para establecerse por su cuenta. ¿Con qué capital? Con 10 pesos y una energía que lo acompañó hasta su muerte. Tomó en arrendamiento una accesoria en la calle de la Encarnación y compró un pequeño mostrador de una tocinería en 3 pesos. Construyó una mesa y comenzó a encuadernar obras de texto de la librería de don José María Aguilar y Ortiz. Y a fuerza de trabajo y economía, logró reunir algunos fondos con los que adquirió una pequeñísima imprenta con la que fundó su casa editorial en la segunda calle de Santa Teresa, frente a donde existe actualmente. Coloquio internacional en la mirada de otros. Retratos y autorretratos de escritores de los siglos XVI a XX. Te esperamos del 19 al 23 de abril a partir de las 5 de la tarde por Facebook Live y YouTube del Colegio de San Luis y FES Acatlán. Estamos de regreso y estamos platicando sobre este coloquio internacional de retratos y autorretratos literarios. Fernando, platícanos, ¿qué han recuperado de estos trabajos que estuvieron compartiendo desde el 2020? ¿Qué hemos recuperado? Veamos. Pues en principio recuperamos a mucha gente que andaba perdida en el espacio, ¿no? Me refiero a muchos colegas que de inicio decidieron que este curso se podía convertir entonces en un seminario, se podía convertir entonces en un repositorio y de ahí entonces fue que decidimos empezar a rescatar notas, yo creo que esa es una de las cosas más interesantes. Estamos acostumbrados a pensar en literatura como los textos, ¿no? Como la poesía, como las novelas. De repente se nos olvida que alguien hizo el trabajo de formular una introducción o formular un prólogo y resulta que en esos prólogos, pues una de las costumbres es hacer como instantáneas de la vida de la gente a la que está escribiendo y de la que estás intentando presentar, ¿no? Entonces, en esas presentaciones, por ejemplo, empezamos a darnos cuenta de que existían retratos literarios. Esa es una de las fórmulas, ¿no? Con las que nos hemos encontrado. Para no hacerte el cuento largo,
de las 10 personas que estamos trabajando actualmente en este proyecto, en este seminario, de forma constante, hemos logrado conseguir ya aproximadamente unos 450 retratos de entre los siglos XVI y XX, que provienen de estos prólogos, que provienen de presentaciones a libros, que provienen de privilegios, es como alguno de estos paratextos o alguna de estas cosas anteriores que aparecen en los libros en el mundo novohispano, por ejemplo, ¿no? Privilegios, licencias se les llaman. Que vemos ahora ya en las notas periodísticas, cuando pensamos en el siglo XIX, porque el periódico es el sustento central, ¿no? de la literatura en México. Y entonces en estos periódicos alcanzamos a percibir, ¿no? Así como que alguien escribe, alguien presenta, alguien nos avisa que viene un libro, y después de que nos avisa de que viene el libro, entonces nos dice, por ejemplo, ¿no? Como lo que decíamos en el bloque pasado, ¿no? Ah, yo me acuerdo de este personaje cuando éramos niños y estábamos en la escuela. Entonces ahí tenemos esos pequeños retratos, ¿no? Y cuando ya llegamos al siglo XX, entonces empezamos a explorar más bien sobre las revistas, como la revista de la universidad, como Vuelta, como Pegaso, como la revista América, ¿no? O sea, pues, por mencionar algunas, ¿no? En donde ya encontramos textos un poco más grandes, me atrevo a decir, a pensarlo en ese sentido, ¿no? O sea, más amplios, más largos, en donde ya vemos incluso que existen números completos dedicados a un personaje en específico, ¿no? Y entonces encontramos a, no sé, por ejemplo, Efraín Hernández, que es un autor guanajuatense, y el número 73 de América, del cual nos van a hablar en el coloquio, ya llegaremos hacia allá, está dedicado justamente a su figura, ¿no? Y entonces toda una serie de personajes que estuvieron alrededor de él escriben acerca de Efraín Hernández porque lleva un año de muerto. Entonces tenemos material para aventar al cielo. Tenemos ahorita ya como 1500 cuartillas sacadas que eventualmente empezaremos a editar y que presentaremos al público más adelante. Antonio, platícanos un poco algunos ejemplos que nos ilustren o que nos den algunos elementos para ver cómo era en el siglo XVI y cómo cambió o siguió igual al siglo XIX, XVIII o XX. Vamos a ver, una manera de acercarte es ver patrones. En un principio tienes catálogos bibliográficos, por ejemplo, en donde lo que interesaba era recuperar la obra escrita de alguien, de un autor. Esto como muestra de la intensa actividad literaria que existía en la Nueva España. Entonces, a la hora de hacer estos recuentos bibliográficos sobre Sahagún, por ejemplo, o sobre Luis de Zapata, en fin, el autor añadía una vida del personaje. A querer o no, lo hacía. El ejemplo que dio Miguel Ángel de su tatarabuelo Calleja, con Sor Juana, es otro caso. Un escrito que se añade al último tomo de las obras de Sor Juana. Después, a partir del XVIII, del siglo XVIII, empieza a aparecer tenemos que redactar obituarios de estos personajes, de estos autores, porque de otra manera van a ser polvo de la historia. Entonces los colegas proponen como una obligación, los colegas y amigos, escribir sobre. Es el caso de José Antonio de Alzate sobre su querido Bartolache, y como él, otros. Y esto empieza a cundir en la República de las Letras como una obligación. Tengo que ofrecer este retrato, porque de otra manera corremos el riesgo que esto pase al olvido. Seguimos así los primeros años de la República y los primeros años del 20, siempre esta sensación de zozobra de que la literatura y los literatos no tienen el lugar que merecen en la vida pública, y entonces los propios literatos tienen que velar por los suyos, ¿no? Ya te habló de Federico Gamboa, Fernando. Puede ser el caso de Otón,
de José Manuel Otón. Artemio de Vallarispe sabe que no puede escribir una biografía de Otón, pero sí sabe que puede hacer un libro de anécdotas sobre Otón. Y entonces forma un anecdotario, anécdotas que él sabe que él vivió o que le contaron en torno a Otón. Y un día vendrá la biografía, por lo pronto que no se pierdan las anécdotas, porque por ahí empieza todo, por recuperar esas minucias. Va a venir luego este escritor tan importante francés, Marcel Jouve, en sus vidas imaginarias, donde dice muy claramente, miren ustedes, las ideas, las grandes ideas, son patrimonio de la humanidad. De suerte que lo único que posee alguien, cualquiera de nosotros, son nuestras excentricidades. Y en función de esas excentricidades, él arma sus vidas imaginarias. Bueno, con este espíritu hay muchas biografías, sobre todo, o retratos literarios del 20, que buscan retratar esta parte del autor. No nos van a hablar de la grandeza de su obra, sino va a tocar esas zonas que nadie conoce, salvo el que la está escribiendo. Entonces tienes esta variedad y en el fondo sigue estando encima el tema de la muerte, desde luego. Por lo general son en ausencia estos retratos, pero a la vez es una apuesta a la vida. Es recuperar los mejores momentos de alguien, ¿no? Porque además se trata de una especie de homenaje, ¿no? De un reconocimiento Así a es, su vida cotidiana, a su parte más humana quizá, así y es. que cuando estás en medio del dolor de la partida de ese amigo, de ese colega, pues quizá encuentras a otros datos que no habías pensado o que no te habías detenido a considerar. Miguel Ángel, cuéntanos un poco qué personajes, qué excentricidades, qué has encontrado tú. Pues yo creo que en esto que acaba de decir Antonio y Fernando encontramos de muchas maneras. A mí me gustaría, como uno que voy a platicar luego, que es de Carlos de Sigüenza y Góngora, que tiene una curiosidad, es muy curioso porque le encargan que haga un texto sobre unas festividades que se dieron en la universidad en 1693, estamos hablando de esas fechas, y se le ocurre que cada vez que tiene que mencionar a los que ganaron un premio, porque hicieron un concurso y ganaron varios los premios poéticos, se le ocurre hablar de cada uno de ellos. Son 150 ganadores y habla o 2 o 3 líneas de cada uno de ellos. Y entonces se le ocurre que los que conoce, pues los habla bien. Este se va a tomar conmigo, o este vive allá en Misquihuala. Y otro dice, este es un abogado, hay más o menos que se metió a poeta y quién sabe por qué ganó. ¿No? Es decir, cosas de este tipo. Entonces yo creo que es muy interesante porque ahí es el que vive y que empieza a contar un mundo, si pensamos nada más en el número, 150, que no son los que concursaron, son los que ganaron, a saber, por lo menos haber concursado el triple, para haber hecho la selección de 3 lugares, y a él se le ocurre empezar a hablar de cada uno de ellos. Este es lo que ganó, y esto es él, y le dimos este premio, porque además dice qué premio le dieron, ¿no? No en dinero, siempre en especie, les daban cosas de plata y cosas de este tipo, y entonces empieza a hablar. Entonces es muy interesante, porque entonces va cumpliendo ciertas características biográficas muy personales de lo que hacían, y bueno, da un retrato de la gente, de lo que quiere, como dijo muy bien Antonio, de lo que va brotando, y que no hay manera que ningún otro lo sepa, porque cuenta cosas, líneas, a veces son 2 líneas, a veces son 2 párrafos de todos ganadores, que nadie más podría saber. Es decir, hay una cierta complicidad, ¿no? Incluyendo, en el caso de aquí, Sor Juana gana no con su nombre, un seudónimo, y da 2 líneas para que darle uno la idea de quién será. Es decir, tienes que entenderlo a través de ciertas marcas de que ella es la ganadora, no aparece su nombre, pero dices, debe ser Sor Juana la ganadora de esto, ¿no? Pues no, ella no parece aparecer con su nombre por muchas razones. Yo creo que como se encuentra uno, este es del siglo XVII, y así va encontrando uno retratos muy interesantes.
Además de fuentes también muy variadas, ¿no? Me imagino, periódicos, gacetas, en fin, ya nos platicarán también. Tenemos que ir a nuestra última pausa, regresamos para cerrar el programa en nuestro último bloque y bueno, pues estamos platicando en este nuevo proyecto del programa de estudios literarios. Acompáñenos y les recordamos que este programa lo pueden ver ustedes en estreno los martes, en repetición los jueves a través de 9TV y en nuestro canal de YouTube lo presentamos a partir de mañana miércoles. Continuamos. Bien, estamos de regreso y Fernando Morales, investigador del Colegio de San Luis, del programa de estudios literarios, nos va a platicar del contenido de este coloquio internacional que está a punto de comenzar. Cuéntanos, ¿qué va a haber? ¿Quiénes estarán? ¿De dónde vienen? ¿Qué temas? Tenemos, por fortuna, que muchos colegas de diferentes instituciones decidieron participar. Y lo que originalmente habíamos pensado solamente como una cuestión de retratos literarios, o sea, de escritores escribiendo sobre escritores, se nos abrió de maneras maravillosas e impresionantes. Te platico así como que cosas rápidas, por ejemplo. Tenemos una mesa en donde van a estar dialogando colegas del Centro de Investigación de Diseño y Artes Plásticas, Centro de Investigación Musical de Limba, junto con colegas del Colegio de San Luis. Por ejemplo, nos van a hablar acerca de la vida de Rafael Jiménez Siles, que es un editor, Silvestre Revueltas como músico, que decidió escribir sobre algunos de sus colegas musicólogos. Entonces ahí, por ejemplo, van a estar dialogando junto con los contemporáneos y junto con Alfonso Reyes, por ejemplo. Esa es una de las mesas, por ejemplo, ¿no? Tenemos una mesa que nos va a hablar acerca de las estampas y retratos que encontramos en revistas literarias, como habíamos platicado, ¿no? en el bloque pasado. Tenemos una mesa que es una cosa así como muy bonita, súper espectacular, porque, como te decía, ¿no? Decidimos abrir la posibilidad de explorar retratos de personajes que no necesariamente hayan sido escritores, pero que sí que estén relacionados con este mundo, ¿no? Entonces nos van a hablar de Berta Singerman, por ejemplo, que es una declamadora de las que grababan en radio y en televisión, ¿no? Nos van a hablar de Carmen Farell, que es... ella no es escritora, pero es la esposa de un gran escritor, de Francisco Tario, y quien la va a abordar está pensando a esta mujer a partir de las cartas que se han trabajado y que nos dice que ella es como la promotora cultural o la que le abrió las puertas al mundo de la literatura, ¿no? Entonces, eso nos da la posibilidad de entender que alrededor de la literatura también hay también hay un campo cultural, ¿no? Hay una serie de personas que no volteamos a ver constantemente, pero que están allá atrás para producir texto. Y, por ejemplo, nos hablarán de Virginia Woolf, que no es escritora mexicana, evidentemente, pero que los escritores, los retratistas mexicanos la toman como influencia a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante ver cómo se conforma este fantasma, vamos a decirlo, ¿no? De esa forma. Tenemos mesas que nos van a hablar acerca de algunos otros personajes que ya son como canónicos, atrevo a decir. Y en el siglo XIX particularmente, una de las propuestas que nos resulta más interesante es sobre Antonio Vanegas Arroyo, que es un grabador. Nosotros conocemos más la obra de José Guadalupe Posada, pero Antonio Vanegas Arroyo es quien
quien le imprime, ¿no? Constantemente a Posada. Y particularmente Grecia, que es una de las investigadoras que nos va a presentar, nos va a hablar de un texto completamente inédito. Esta es la primera vez que nos van a presentar, ¿no? Este texto, ¿no? Nos van a hablar acerca de la construcción del Parnaso Histórico Nacional, nos hablarán acerca de cómo se construyó el retrato romántico en el siglo XIX y después tendremos una mesa en la que ya entraremos, ¿no? Hacia el mundo novohispano, con figuras que son muy importantes, ¿no? Como Miguel Ángel nos decía, de Carlos de Sigüenza y Góngora, o como Bernardino de Sahagún, ¿no? A quien conocemos como uno de los más importantes cronistas, y que ha sido retratado constantemente desde el siglo XVIII, XIX, XX, y lo vemos aparecer y aparecer y aparecer constantemente. Entonces es muy importante ver, ¿no? Cómo un personaje como este cronista se recupera su imagen y se va volviendo metamórfica, vamos a decirlo de alguna manera. Ese es como a grandes rasgos nuestro programa. Y además de ello, tenemos algunos conversatorios, gente viva que decidió dedicarse a la biografía, que decidió dedicarse a los retratos, ¿no? Y que muy amablemente aceptó trabajar con nosotros y platicar con nuestros estudiantes, platicar con nuestro público acerca de las formas en las cuales estos retratos, ¿no? se han conformado parte de nuestro campo cultural, ¿no? De nuestra ideología, pues. Pues, por ejemplo, el lunes tendremos la presencia de Malva Flores, ganadora de un premio de ensayo el año pasado por su Estrella de dos puntas, y va a platicar justamente, ¿no? Acerca de este libro en el cual reconstruye la relación de amistad entre Octavio Paz y Carlos Fuentes para centrarnos, ¿no? En el siglo XX. Ella va a platicar con Israel Ramírez, que es el coordinador del programa de estudios literarios. El miércoles tenemos la participación de Liliana Pedrosa. Ella nos va a hablar acerca de A Golpe de Linterna, que es una colección de cuentos que acaba de rescatar y que acaba de publicar. Y es muy importante pensar en esta colección de cuentos porque lo que hizo fue rescatar la obra de autoras mexicanas, que una de las cosas que sucede constantemente en nuestro canon literario es que pareciera ser que está construido solamente por hombres, y Sor Juana y Rosario Castellanos, ¿no? Entonces Liliana lo que está haciendo es darle vida, darle cuerpo, darles retrato a estas escritoras, ¿no? Ella va a estar el miércoles platicando con Patricia Quintana, una de nuestras alumnas del doctorado. El jueves tendremos la oportunidad de platicar con Cristina Rivera Garza, que nos acompaña desde la Universidad de Houston, y nos va a hablar acerca de Autobiografía del Algodón, que es la historia de la vida pues sí, ¿no? de su familia. Y el viernes tendremos la oportunidad de platicar con Eve Gil, que está rescatando literatura del norte, literatura de escritoras, ¿no? Que ella considera como evaporadas de la historia de la literatura. Bueno, pues muchísimas gracias, Fer, por esta información. Les recuerdo que los detalles, horarios y demás pueden consultarlos a través de nuestras redes sociales y en la página web del Colegio de San Luis, porque estamos ya muy próximos a que se lleve a cabo este importante coloquio internacional. Y bueno, pues no me queda más que agradecer y una última intervención. Miguel Ángel de la Calleja, una invitación, algo que gustes añadir antes de despedir esta transmisión. Sí, a mí me gustaría que participen en este coloquio. Estarán a través de un canal de Facebook Live y de YouTube, y que lo haremos, como Fernando lo dijo un momento, durante una semana en la tarde, con el fin de que toda la gente pueda participar. Estaremos a partir de las 5 de la tarde y estaremos, pues no le digo que hasta las 8 de la noche, sino hasta que terminemos en la conversación que Fernando ha platicado muy bien. Realmente es muy interesante todo el coloquio. Creo que a la gente le interesará mucho estas presentaciones sobre retratos y autorretratos literarios. Muchas gracias. Antonio Saborit, en la pausa nos decían que no iban a ser precisamente conversatorios, estaban en duda si le ponían más bien relajatorios. A ver, cuéntanos. No, la idea es que además del conversatorio venga después una distensión comunitaria, que no nos desenchufemos del Zoom así como así, que conversemos un rato como solemos hacer en los congresos.
una vez que acaban las conferencias en los pasillos o en el vestíbulo del espacio que nos alberga, siempre sigue la conversación y esa se pone muy buena. Entonces la idea es, vamos a ver si lo logramos, tener estos espacios para conversar entre nosotros sobre lo que acabamos de escuchar. Pues a los tres, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Fernando Morales, gracias. Una última intervención para despedirnos. Pues creo que lo hemos dicho, lo volvemos a decir, están cordialmente invitados a acompañarnos en este coloquio internacional. Esperamos que nuestro proyecto también tenga la posibilidad de repetir este coloquio constantemente. Y si todo sale bien, ya tendremos nuevas noticias un poco más adelante, ¿no? Acerca de qué es lo que estamos haciendo con todo este material que te hemos platicado, que acabamos de rescatar y que editaremos y publicaremos un poco más adelante. Pues muchas gracias a los tres, a Miguel Ángel de la Calleja, a Fernando Morales y Antonio Saborit por habernos acompañado. Éxito, seguramente estaremos platicando, los quiero invitar para una segunda parte de este programa, ya cuando haya concluido este coloquio internacional y bueno, pues que podamos platicar de literatura que siempre es muy enriquecedor y que seguramente nuestro auditorio también estará interesado en qué pasó, cómo les fue, qué se dijo, qué encontraron y muchas otras cosas. Gracias a los tres y a ustedes gracias por habernos acompañado. Están cordialmente invitados a seguir a través de YouTube y Facebook Live este evento en la mirada de otros, retratos y autorretratos literarios de los siglos XVI al XX. Se va a llevar a cabo del 19 al 23 de abril. Así que bueno, pues listos y pendientes de todas las publicaciones en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Ahí pueden seguir paso a paso la programación, invitados, mesas, temas, en fin. Muchas gracias por su atención. Soy Lidia Huache. Pásela bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis invita al seminario permanente Medio Ambiente y Salud, enfoques críticos sobre la pandemia, síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2, salud intercultural y apropiación del conocimiento en el manejo de los sistemas ambientales. De marzo a noviembre, con sesiones a través de Blue Jeans. Consulta el programa. La Asociación de Historia Económica del Norte de México y el Colegio de San Luis invitan al segundo ciclo de charlas La Historia Económica en el Norte de México, con el tema La minería y la metalurgia en la historia económica. El 15 de abril a las 17 horas a través de Blue Jeans. El Colegio de San Luis convoca al coloquio internacional en la mirada de otros retratos y autorretratos literarios de los siglos XVI al XX, del 19 al 23 de abril con transmisiones a través de Facebook Live y YouTube del Colegio de San Luis. ¿Te interesa hacer un posgrado con beca CONACYT? En el Colegio de San Luis tenemos abiertas las convocatorias de Doctorado en Historia, Doctorado en Literatura Hispánica y Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda correo a docencia@colsan.edu.mx. Todos nuestros posgrados cuentan con la acreditación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.